El mundo del espectáculo tiene una forma cruel de recordarnos que la tragedia no distingue entre el talento y la realidad. Y a veces, las mentes que más nos hicieron reír son las que esconden los silencios más dolorosos. Imagina por un momento a un hombre que definió la comedia de una generación. Alguien cuyo rostro asociamos con la nostalgia de los años 70 y el ingenio de los 80. Enfrentando de pronto una oscuridad que ningún guión de Hollywood podría haber previsto. Rob Reiner, el hombre que nos enseñó a cuestionar la autoridad y a reírnos de nuestras propias obsesiones, se ha convertido hoy en el centro de una historia que preferiríamos no contar. Pero hay algo en este relato que va mucho más allá de los titulares de prensa. Algo que toca las fibras más sensibles de la lealtad familiar y las sombras que proyecta el éxito. En los próximos minutos descubrirás cómo una vida dedicada a la narrativa pública se vio interrumpida por un suceso que ha dejado a la industria en un silencio sepulcral. Y por qué la verdad detrás de esta tragedia es mucho más compleja de lo que los medios se atreven a mostrar. Para entender este final, debemos retroceder solo un poco, a los días en que el brillo aún no se había apagado. A principios de la década de los 70, la televisión estadounidense cambió para siempre, gracias a una figura que parecía entender el pulso de una sociedad en transformación. Rob Reiner no era solo un actor. Era el reflejo de una juventud que buscaba su voz frente a los valores conservadores de sus padres. Creciendo bajo la sombra de un gigante como Carl Reiner, Rob aprendió temprano que el humor es la herramienta más poderosa para desarmar la tragedia. Con apenas 20 años, ya estaba forjando un camino que lo llevaría a ser parte de la historia viva de la cultura popular. Quienes recuerdan aquellos domingos frente al televisor, saben que su presencia era garantía de una inteligencia punzante, una mezcla de cinismo y ternura que lo hacía profundamente humano. Pero detrás de ese carisma, en los pasillos de una industria que devora a sus propios hijos, las grietas empezaban a formarse. El éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron. Y en el caso de los Reiner, la presión por mantener un legado de perfección empezó a cobrar una factura invisible. Nadie imaginó que ese sería el último equilibrio, que la estabilidad que proyectaba su madurez como director de clásicos inolvidables era, en realidad, un velo fino sobre una dinámica familiar que se estaba desmoronando. Con el tiempo, ese detalle de su búsqueda constante por la aprobación y la armonía doméstica cobraría otro significado. En los años 90, mientras el mundo lo aplaudía por su capacidad de narrar el amor y la aventura, en la intimidad de su hogar se gestaban tensiones que el dinero no podía silenciar. La llegada de su hijo Nick fue celebrada como la continuación de una estirpe, pero la realidad de la paternidad en la cima del mundo es a menudo una batalla solitaria. Se dice que el talento abre puertas, pero es el carácter el que decide cuánto tiempo permanecen abiertas. Y la relación entre padre e hijo pronto se convirtió en un laberinto de expectativas no cumplidas y silencios prolongados. Pero hubo un incidente en la educación y el crecimiento de Nick que cambiaría todo. Un momento de quiebre que la familia intentó manejar con la discreción que solo el poder permite, sin saber que estaban sembrando las semillas de una tormenta perfecta. Nadie vio venir el colapso. Ni siquiera aquellos que conocían las dificultades de Nick con las sustancias. Un secreto a voces en los círculos cerrados de Malibú. El día que la noticia se filtró, el aire pareció desaparecer de la habitación para millones de personas que habían crecido admirando a Rob. La acusación era impensable. El hallazgo de los cuerpos de Rob y su esposa, y la detención inmediata de su propio hijo como principal sospechoso. La confusión y la negación se apoderaron del discurso público. Era una narrativa demasiado oscura para ser real. ¿Cómo es posible que el hombre que nos dio esperanza a través del cine terminara su camino de una forma tan violenta, a manos de su propia sangre? Los informes preliminares hablaban de una escena marcada por el caos. Un conflicto familiar que escaló más allá de cualquier límite racional, bajo la influencia de fantasmas químicos que Nick nunca pudo derrotar del todo. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque había algo que aún nadie sabía.
un matiz que transformaría una tragedia privada en un campo de batalla ideológico. En un giro que nadie esperaba, el dolor de una familia se convirtió en combustible para la maquinaria política más agresiva de nuestro tiempo. La mención del caso por parte de figuras como Donald Trump no fue un gesto de condolencia, sino una estrategia para señalar las fallas de un sistema que, según su retórica, protege a las élites mientras se descompone por dentro. La politización del caso de los Reiner añadió una capa de crueldad a una situación ya devastadora. De pronto, el luto se vio interrumpido por debates sobre la seguridad, la decadencia moral de Hollywood y el uso de la tragedia como herramienta electoral. La caída nunca es repentina, solo parece serlo para quienes no estaban mirando, y el mundo entero estaba ahora mirando los restos de una familia mientras se convertían en caricaturas políticas. Quizás tú también has enfrentado momentos en que un dolor privado es juzgado por quienes no conocen tu historia. Y en ese sentido, la tragedia de Rob Reiner nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad frente al juicio ajeno. Los meses que siguieron fueron los más oscuros, marcados por el exilio profesional de quienes rodeaban a la familia y un silencio espeso en los estudios donde Rob solía ser el rey. Pasaron las semanas y la investigación legal empezó a revelar una trama de desesperación, donde el abuso de sustancias de Nick no era solo una adicción, sino el síntoma de una fractura emocional que nunca sanó. Hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda. Y los testimonios que surgieron pintaban el retrato de un padre que intentó salvar a su hijo hasta el último suspiro, sin saber que el peligro ya dormía bajo su propio techo. La responsabilidad moral y la verdad legal empezaron a chocar en los tribunales. Mientras los abogados discutían sobre la capacidad mental de Nick, el público se preguntaba si el perdón era posible ante semejante acto. Finalmente, cuando la polvareda de la noticia empezó a asentarse, lo que quedó fue el vacío de un hombre que amaba contar historias y que terminó siendo víctima de la más trágica de todas. Si tú también viviste la época dorada de su cine, recordarás la calidez que emanaba de sus películas, una calidez que hoy se siente extrañamente lejana. ¿Qué queda de un legado cuando el final es tan amargo? Lo que sobrevive es la lección de que detrás de cada imagen de éxito, hay seres humanos luchando batallas que a menudo perdemos de vista. La historia de Rob Reiner no es solo el relato de un crimen. Es una reflexión sobre la fragilidad de los vínculos que creemos inquebrantables y sobre cómo, a veces, el amor no es suficiente para detener el avance de la oscuridad. Hoy, años después de que los titulares se apagaran, su nombre sigue generando reacciones divididas. Un recordatorio de que la verdad llega a veces demasiado tarde para cambiar el destino. Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo, dejándonos con la pregunta de si somos capaces de separar el arte de la tragedia de quien lo creó. Podremos volver a ver sus obras sin recordar el silencio de aquella última noche en su hogar. Al final, la vida nos enseña que la comedia y la tragedia no son géneros distintos, sino dos caras de la misma moneda que todos, tarde o temprano, debemos lanzar al aire. ¿Crees que el legado de un hombre debe ser juzgado por su obra o por las sombras que dejó atrás su familia?